Y con un vibrador se tratan muchas cosas, y esta es la realidad. Con un vibrador se tratan muchas cosas. Buen melón. Es que nos demos más información de cara a preparación al posparto. Que hay una mierda, perdón, hay nada de preparación al posparto, y esa preparación al posparto es lo que nos hace falta. Que la fisioterapia suelo-pélvico no se convierta en el McDonald's de la fisioterapia, ¿no? Queremos que esto no sea así. Parece que ahora que todos los fisios tenemos que ir como interno. Es como, esta es la única opción de tratar. Y no es real. Hay muchas otras opciones para poder generar esto. La educación sexual sea nuestra prioridad, porque dentro de una educación sexual de calidad implica que hablemos de ciclos menstruales, de hormonas, de cuerpos, de nuestro cómo nos sentimos, de nuestra conciencia corporal. Y desde un primer momento. Bienvenidos a todo el mundo al cuarto episodio de Mechanic Project. Soy Fran Arzo y hoy tenemos a Ángela Monfort, que ahora os presentaré. Que a Ángela yo la conozco prácticamente desde el primero de bachillerato, que son unos 16 años. Hemos estado estudiando aquí en este colegio, justo en el Salesianos, donde estamos actualmente, en el propio teatro. Y Ángela es fisioterapeuta y está especializada en suelo pélvico. Así que creo que no voy a enrollarme más y vamos a empezar ya directamente con las presentaciones, y me gustaría que se presentase. Bienvenida antes que nada, Ángela. Gracias. Bueno, pues al final soy fisio suelo pélvico. Es verdad que esto es como pero ¿eso qué es muchas veces, no? Exacto. Al final simplemente es ver un poco más allá de que hoy por hoy la fisioterapia está un poco así como en tierra de nadie, ¿no? Sí. Y cuando buscas un poco más a qué quieres dedicarte, pues buscas como esas formaciones, pequeñas formaciones, ¿no? Al final es buscar como un poco más allá para dar esa mayor calidad de tratamiento a los pacientes. Entonces, sí, como que tenemos una base, ¿no? Que es la fisioterapia, y a partir de ahí pueden haber muchas más ramas, ¿no? Y en el tema del suelo pélvico, sobre todo porque, como tú dices, hay muchas especialidades y hay algunas más que otras, porque, por ejemplo, tenemos cardio-respi, ¿no? Tenemos muchas especialidades que a lo mejor la gente no se esperaría que un fisioterapeuta estuviera trabajando en un hospital haciendo solo tratamientos para mejorar la respiración, el moco, las funciones cardíacas y demás. En tu caso, que esa especialidad es en suelo pélvico, ¿qué dirías tú que es el suelo pélvico? ¿Cómo le podríamos explicar a la gente qué es el suelo pélvico? Bueno, pues el suelo pélvico es al final la cantidad de músculos, o la cantidad de músculos, fascia, ligamentos, tendones, todo aquello que hay a nivel organismo en el cuerpo que sostiene la pelvis por abajo, o sea, todo aquello que hace como de sostén dentro de nuestro cuerpito, ¿vale? Al final hace de sostén porque sostiene como los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo, ¿no? La vejiga, el recto, en el caso de las mujeres el útero. Al final es como aquello que tiene que estar como más protegido, más allá de, ¿no? En el corazón, como con la caja torácica. Exacto. Pues dentro de la pelvis los órganos de reproducción o de funciones miccionales o defecatorias como tal. Muy bien. Aquí esto es importante porque también la típica pregunta que se hará la gente, ¿no? ¿Pero esto es solo de mujeres o también de hombres? ¿No? Porque esto es súper importante. ¿Qué contestarías a esta pregunta? Típica pregunta de cuñado. Pues que suelo pélvico tenemos todos, ¿no? Exacto. La realidad es que es como la plataforma de sostén en donde suelo pélvico tenemos todos. Es verdad que de cara a consulta en el día a día vienen muchas más mujeres a consulta preguntando por suelo pélvico que hombres, pero la realidad es que tenemos todos, y todos tenemos sintomatologías o podemos tener sintomatologías de suelo pélvico. Claro, ¿cuáles son las disfunciones así que más te sueles encontrar en consulta y demás? Bueno, pues hay como 4 bloques casi principales: las incontinencias urinarias, bien, las incontinencias fecales, escapes de gases o de heces. Nos encontramos en el caso de, sobre todo de las mujeres, que es más visible, los prolapsos de órganos pélvicos, es decir, cuando la vejiga, el útero o el recto bajan un poco de su nivel natural. Ahora comentamos un poco más esto. Y todo aquello que tenga que ver con problemas relacionados con la sexualidad, tanto por falta de sensibilidad o de placer y demás, como por dolor, que al final es como el gran silenciado dentro de la patología del suelo pélvico. Y cuando vas al fisio vas por dolor, ¿no? Generalmente sí. Asociado a ello tienes una falta de movilidad, asociado a ello tienes falta de ROM, de recorrido articular, asociado a ello, que eso está muy bien, pero el paciente al final lo que quiere es, oye, tú quítame el dolor. Tal cual. Que es por lo que vengo. Claro, yo no tengo ninguna especialidad así en concreta, porque al final a mí cuando me vienen pacientes que sí que creo que no es el origen a lo mejor, no es el motivo principal, pero asociado a ello tienes el desencadenante de, oye,
he venido por un dolor de rodilla, que esto, mira, ya abrimos el melón, que digo siempre. Para nosotros, por ejemplo, en osteopatía, un dolor en la cara interna de la rodilla, ¿vale? Puede venir determinado por el nervio obturador que coge la cápsula interna de la rodilla. Entonces, el nervio obturador nace del agujero obturador. Y en el agujero obturador hay una membrana obturatriz. Eso es lo máximo que yo trato de suelo pélvico, para que veas. O sea, vale. Entonces, para mí es muy importante trabajar la membrana obturatriz, que es una chorrada, pero claro, hay que saber que esa chorrada está ahí. Está ahí. Exacto. Entonces, muchas veces tienes dolores de rodilla, no evolucionan favorablemente, no mejoran. Y están ahí, continúan, y venga a tratar, y venga punción seca al cuádriceps, y venga a reventar el recto, el recto interno, el aductor, y venga tal. Y siguen sin mejorar, epi, ondas de choque, lo que quieras, y no mejoran. ¿Por qué? Porque el origen muchas veces es por un exceso de presiones internas, etc. Entonces, tú aquí tienes un papel fundamental en muchas cosas que ya no solo, o sea, porque ya no solo son puramente de suelo pélvico, sino que el origen, pues a lo mejor puede que esté ahí. Exacto. Sí, porque además es como que el suelo pélvico es el gran silenciado, el gran olvidado. Exacto. Ahora hace como estos últimos años, estos últimos quizá 7, 10 años, se habla mucho más del suelo pélvico de lo que se hablaba anteriormente, pero aún así mi sensación es que hay como mucha información desinformada. Esa. Es como todo el mundo ahora habla de suelo pélvico. Si no has ido al suelo pélvico estando embarazada, lo has hecho fatal. Si estás de posparto y ni te has planteado ir a una revisión de suelo pélvico, ¿qué haces? Que no estás yendo, ¿no? Y mucha presión ahí, ¿no? Exacto, y es como un meternos más presión encima, pero al final es un, bueno, calma. Vamos primero a empezar a explicarle a la gente qué es el suelo pélvico, dónde está, cómo se mueve, porque al final muchos de los problemas es de por qué esa rodilla no va porque quizá viene de dentro a nivel suelo pélvico, pero me he planteado alguna vez dónde está, cómo se mueve y qué hago con ese suelo pélvico. Más conciencia corporal, ¿no? Como tener un mapa de cómo eso están... es, de cómo está y sobre todo de esa visión cerebral que existe, ¿no? O sea, siempre decimos que el cuerpo está dibujado como 2 veces, ¿no? La parte física, que es la que vemos, y la imagen del dibujo cerebral que existe de esa parte del cuerpo. ¿Qué imagen cerebral tenemos de nuestro suelo pélvico? Claro. Es casi que nula, entonces, ¿cómo vamos a empezar a relacionarnos con esto si no sabemos cómo es? Totalmente. Yo lo dije en el primer capítulo, creo que soy instructor de pilates. Sí. Me saqué el título hace 2012, creo que fue. Y claro, el explicar el cómo contraer el recto abdominal, el core, el powerhouse, llámalo como quieras, el meter el ombligo hacia adentro, el cerrar suelo pélvico, que es como aguantarte las ganas de ir al baño, el saber llevar la coronilla hacia el techo a la vez que los isquiones van hacia abajo, la oposición, todo eso es mucha información para alguien que a lo mejor no tiene conciencia. Yo no hago pilates, pero sí que es verdad que muchos ejercicios de los que mando son de pilates. Muchísimos. La base, el típico... o sea, casi que la base está ahí siempre. La base siempre está ahí. Entonces, el típico subir y bajar, el puente glúteo y demás, se puede hacer de 2 formas. Si lo haces como un puente glúteo normal, a lo mejor sin conectar nada, siempre lo hago así. Yo digo, a ver, sube y baja, y ahora hazlo así. Y dicen, ostras. Pero hay mucha gente que le cuesta, y le cuesta, pero barbaridades. Hay gente que a la primera se lo dices y te lo hace, y yo alucino. Claro. Digo, ¿qué conciencia corporal tiene esta persona? Y hay otros que no. Y hay otros que a lo mejor le pides que meta en el ombligo y lo está sacando. O hay otros que dices, pero ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Pero ¿sabes? Esto pasa simplemente a veces con la respiración. O sea, tú le pides a alguien que respire y ves sus patrones respiratorios, cómo el diafragma se mueve, cómo se mueve el abdomen, y dices, vale, algo ahí dentro está moviéndose como toca. Exacto. Y luego le ves respirar y dices, ostras, se nos está yendo. Totalmente. Y al final es como es que al final todo está relacionado, ¿no? Depende de cómo funcione ese diafragma, va a funcionar tu abdomen y va a funcionar también tu suelo pélvico. Perfecto. Entonces al final es como vamos a saber qué es el suelo pélvico, pero no os quedéis solo con el trabajo del suelo pélvico, quedaros con lo que hay todo arriba, lo que hay más arriba, ¿no? Porque al final, si estamos hablando de que el suelo pélvico es la base de sostén, también tengo que ver cómo recibe la base de sostén todo aquello que estoy haciendo. Eso es muy importante. Mira, lo hablaba contigo antes, ¿no? Que me has dicho, bueno, ¿y tú esto? Ángela, yo nos hablamos en valenciano, nos está costando una barbaridad hacer esto, ¿eh? También te digo. Mucho. Pero me dice, ¿tú esto por qué lo haces todo esto? Y al final,
Esto lo hago en realidad porque me gusta mucho el tema de la difusión, me gusta que todos estos temas se empiecen a hablar y se empiecen a conocer, pero en realidad también lo hago porque detrás de todo esto yo tengo un método propio de tratamiento que me gustaría que la gente viera. Y el método de tratamiento que se llama, justo como el podcast, que es Mechanic Project, habla de todo esto, de la importancia de saber testar y de la prioridad que tienen las vísceras, pero que también que tienen los diafragmas, que esto sí que me gustaría que hablásemos algo de esto ahora. Claro. De la importancia que tienen todas las relaciones viscerales con las relaciones que hay a nivel musculoesquelético, que eso es primordial porque cuando el sistema de estrés está fallando, ya el desencadenante viene, y viene que a lo mejor tienes un dolor de hombro como consecuencia de que tienes un bloqueo de hígado, porque tienes mucha ira, mucha rabia, porque en las analíticas te salen las transaminasas mal, porque no haces una buena digestión, porque comes muchos lácteos y la emulsión de las grasas no la haces bien, y puede ser incluso por esto, que a lo mejor te han tratado 40.000 veces por el solo del hombro y no ha mejorado, pero a lo mejor trabajando desde otro enfoque, sí. Entonces, una de las cosas que trabajamos en este método, que es el de Mechanic Project, es el tema de los diafragmas. Entonces, un diafragma importante es este al final, ¿no? Total. El tema del suelo pélvico es como es un continente. ¿Tú qué podrías decir que es un diafragma para que la gente lo pudiera entender? ¿Cómo lo dirías tú así de forma...? Bueno, yo creo que es como aquello que nos ayuda a movilizar mejor las estructuras. Muy bien. ¿Vale? Un diafragma es como un paracaídas, ¿vale? Un paracaídas que nos ayuda como a movilizar según necesitemos. Pero ese paracaídas tiene unos puntos de anclaje. Eso es. Entonces yo necesito que tanto la base, o sea, la tela del paracaídas como los puntos de anclaje trabajen de forma... como de forma fluida, ¿no? Eso es. Que trabajen de forma fluida para que todo tenga como un sentido integrado. Muy bien. Entonces, al final es esto lo que yo cuando hablo de es que si no se mueve, ¿no? Si el tejido está aquí, si el tejido todo el día debería estar haciendo este movimiento y por algo está aquí, claro. Si ese diafragma no se mueve y se queda aquí, van a aparecer cosas. Sí. Algún porque síntoma seguro el derivado cuerpo en todo momento tiene que estar por dentro moviéndose. Están como dentro del mar dentro, ¿no? Como si fuese una medusa, todo el rato así, todo el rato así. Si yo por algún casual, porque ha pasado algo, dejo de hacer ese movimiento de medusa, ese movimiento de paracaídas, al final va a pasar que van a aparecer las sintomatologías encadenadas. Claro, hay otras estructuras que van a estar sufriendo como consecuencia de que se falla esa homeostasis que llamamos nosotros. ¿No? Que van a tener que trabajar por encima o por debajo para poder reequilibrar un poco el sistema. Eso es, y tirar de ellos también. Eso es. Entonces, pues claro, ahí hay un poco de trabajo de vamos a despertar esos diafragmas, que todos trabajen de forma conjunta para que vuelva un poco la sincronicidad de trabajar. En medicina china hay un refrán que dice que agua estancada se pudre. Y eso no se puede literal. explicar mejor, ¿no? Agua estancada se pudre, ¿por qué? Porque, claro, y en osteopatía, por ejemplo, ¿por qué se llama osteopatía? Osteopatía se llama por osteopatía, osteohueso, patía, patología, ¿no? El sufrimiento de. Entonces, y no es por hueso porque trabajamos sobre los huesos, sino porque la importancia que le damos al hueso es que en la médula ósea es donde se forma la sangre. Claro. Y para nosotros la importancia sería la propia sangre, es decir, que todo fluya. Que todo fluya significa que tenemos la parte como nerviosa, que sería el interruptor, el que yo aprieto el interruptor, se enciende la luz, se apaga el interruptor, se apaga la luz. Pues eso es la contracción del músculo. Pero la otra es la parte de las tuberías, que serían las arterias y las venas, que es la sangre que va a nutrir de oxígeno, de sangre, de nutrientes al propio músculo. Si eso no funciona porque está colapsado, la estructura no funcionará. Claro. Y esto es muy importante también que la gente lo llegue a saber, que a lo mejor un problema que tienes tú a nivel de vejiga es como consecuencia de que la estructura no está funcionando. Tal cual. Y que cuanta más vascularización llegue al tejido, o sea, cuanta más sangre llegue por todo esto, ¿no? Más vivo va a estar. O sea, un sistema que no se mueva, que no respire, que no le llegue sangre, no va a tener la funcionalidad que necesita. Que al final lo que necesitamos es que cada uno haga lo que tiene que hacer. Pues si no le llegan esos nutrientes, no va a poder funcionar como debería. Totalmente. Y aparte, algo importante, que la gente cuando habla de diafragmas y demás, el que piensa en diafragma generalmente piensa que solo hay un diafragma, que es el diafragma abdominal. Pero un diafragma al final es una membrana. Igual que el diafragma de las cámaras, ¿vale? Es una propia membrana. Entonces, el diafragma lo que hace es, aparte de que es el músculo de la respiración, que nos habrán explicado en fisioterapia de siempre. 1000 veces. Entonces, el diafragma abdominal, ¿no? Se contrae y al contraerse, pues baja. Y si baja, la cavidad pulmonar aumenta, entonces los pulmones se expanden. Y al relajarse, vuelve otra vez arriba. Y cuando se relaja, pues los pulmones sueltan el aire. Esa es la mecánica ventilatoria primaria.
Pero aparte de eso, hay un reequilibrado de presiones. Y el abdominal hace un reequilibrado de presiones, el abdominal y la pulmonar. Pero es que el diafragma del suelo pélvico también hace esto en la cavidad pélvica. Y creo que algo muy importante, ¿no? Es que como esté la estructura a nivel interno, ya sea colon también, y todo esto, y como esté la vejiga, como esté la uretra, como esté, pues eso, el útero, los ovarios, todos esos ligamentos, ¿no? Tienen que estar influyendo ahí. Claro, por eso es tan importante, sobre todo en el tema de las mujeres, que nos paremos un poco a pensar cómo está nuestro sistema hormonal funcionando. Eso o sea, ese útero, ¿qué le está pasando? ¿Cuánto problema hay ahora, Fran, de infertilidad? ¿Cuánto problema hay ahora de dolor, de endometriosis, de dolor en las relaciones sexuales más a nivel profundo? Es decir, cómo ese útero está dentro de esa cavidad, cómo a nivel hormonal está funcionando todo, cómo estos diafragmas se están relacionando entre ellos y no es que al final es como es que tengo dolor cuando me viene la regla. Ya, pero... Es que es normal, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Vamos a rascar un poco más a ver dónde puede venir esto. ¿Qué es aquello que no está funcionando como debería? Esos diafragmas que están haciendo depresión y hacen efecto olla express y todo peta, ¿no? Ahí dentro. Ese efecto de las hormonas, ¿qué tal? Ese efecto de que, claro, todo esto es súper importante y lo tengamos en cuenta. Por eso lo de no que nos quedemos en esto, quedémonos en todos los diafragmas, en toda la estructura, en todo el proceso. Eso es. Que hay veces que yo, por ejemplo, trato y cuando tengo que tratar temas, ¿no? lumbares y demás, para mí es que el diafragma es fundamental. Pero es que también dolor lumbar te puede ser por la propia membrana. Yo trataba de la membrana, pero es que a lo mejor si trabajaras a nivel de vía interna, habría el obturador que a lo mejor está tratando, que está metiendo más presión que otro, o habrá algunos músculos de los elevadores del ano que a lo mejor estén en hipertonía y sean los que condiciona el sacro y el que te genera una tensión lumbar. Seguro que esto funciona así. Así es. Entonces, tú, por ejemplo, cuando te viene una paciente o un paciente, tú generalmente sueles ver más mujeres que hombres, entiendo. Muchas más. Claro, entonces, por ejemplo, si te viene una paciente a consulta, cuando te viene a consulta, el motivo principal de consulta entiendo que es problemas a nivel de dolor, generalmente, o problemas también a nivel de incontinencia. Es como ahí... El dolor es un tema tabú que luego sale. Vale. Es decir, o vienen muy referenciadas porque alguna ginecóloga o algún profesional sanitario les ha dicho, si tienes dolor, ve a tratarlo. Pero así como consulta directa de vengo porque tengo dolor, no es lo habitual. ¿no? Eso es pero rascando a nivel historia clínica, te das cuenta, ¿no? Sí, porque al final, bueno, pues los fisios tenemos un poco este defecto de que preguntamos muchísimas cosas, ¿no? Las primeras sesiones suelen ser de preguntas. Pues te das cuenta de que muchas sí tienen ese dolor, ¿vale? Lo típico en suelo pélvico es mujer posparto. Eso es lo típico. Pero por esto que te decía antes, porque ahora es como el miedo ese que se ha generado a la población de o a nivel posparto vas a revisarte una fisio suelo pélvico porque tu diástasis abdominal y tu prolapso, ¿no? Sí. Esto, y es como ese miedo y es vale, vamos a tratar esto desde otra perspectiva. Ven porque quieras saber cómo estás, pero no desde el miedo porque, bueno, al final tu cuerpo va a responder ante el proceso. Es una adaptación, al final. Y ya está. Pero es verdad que sobre todo es eso. Incontinencia urinaria es el mayor de los motivos por el que aparecen en consulta. Es verdad que yo personalmente tengo mucho dolor porque me dedico en especial al dolor en el suelo pélvico, pero lo más habitual es esto, la incontinencia urinaria, ¿no? Sobre todo. Es la estrella, ¿no? ¿Y cómo se trata? Para que la gente, porque claro, al final esto es como, estamos aquí hablando del suelo pélvico, más o menos la gente lo intenta ubicar, pero en realidad, no, tú lo tienes mucho más que yo, pero yo por lo que recuerdo de entonces, a nivel de osteopatía, de los elevadores del ano, de cómo está todo ese tapiz, ¿no? de músculos y esa membrana y todo lo que lo tapiza y lo engloba, yo lo tengo muy, muy identificado. Entonces, como cualquier otro músculo, para mí es como cualquier otro músculo que sé dónde está el origen y la inserción y voy a por él. Pero en tu caso, ¿cuál es tu forma de trabajar? O en el caso de la fisioterapia de suelo pélvico. Aquí es donde entran como las dudas, ¿no? Cuando una paciente viene a consulta es como pero ¿y ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer con esto? La historia es bueno, pues realmente cuando, igual que vas al fisio y te toca el trapecio, ¿no? Cuando necesitas ver cómo está ese músculo, a nivel suelo pélvico lo que hacemos es hacer una exploración vía vaginal. Es verdad que se hacen otras muchas cosas antes, ¿no? Se valora ese diafragma respiratorio, ¿no? ese abdomen, vemos si los rectos, los oblicuos y el transverso funcionan como tienen que funcionar, me generan o no las presiones que me tienen que generar, si su funcionalidad es óptima para luego generarla con respecto al suelo pélvico. Muy bien. Vemos como
es a nivel postural, o sea, vemos un poco todo, pero la exploración realmente de la musculatura, el suelo pélvico, la hacemos intravaginal, claro. ¿vale? Es verdad que si hay dolor, yo no soy partidaria de que se toque a nivel intravaginal. Claro, es decir, claro. si hay dolor, no hay ninguna necesidad, se puede tratar desde externo y vamos viendo un poco cómo va esto. Muy bien. ¿Vale? Porque al final parece que ahora que todos los fisioterapios tenemos que ir como Sí o interno. sí. Es como, esta es la única opción de tratar. Y no es real. Hay muchas otras opciones para poder generar esto. Entonces, cuando se puede, pues se hace vía vaginal. Y entonces lo que le pedimos es, igual que tú le pedirías que hiciese una contracción de bíceps, yo le pido que haga una contracción de suelo pélvico. Normalmente esa contracción es como vamos a intentar ver cómo esta paciente es capaz de hacer esa contracción. O corta el chorro del pis, o intenta que no se escape un gas, un pedo, intenta que, como si quisieras sostener un Tampax o una copa vaginal, no es como ir viendo los recursos hasta que vemos si es capaz de detectar cómo hacer el movimiento que queremos un poco en el suelo pélvico. ¿Tú trabajas también con lo del biofeedback, de presión y demás? Es que yo Sí. lo poco que recuerdo era esto, y me parecía una herramienta bastante potente en su momento por el tema de poder monitorizar la contracción. Pues explícalo tú mejor, Vale. porque seguro que te explicas mucho mejor que yo. Un biofeedback es un aparato como si tuviésemos cuando jugábamos o cuando jugamos ahora con típico Mario Bros. En nuestra época no era un Mario Bros. Es como una Nintendo, ¿vale? Pero esa Nintendo tiene asociada una sonda, es decir, un aparato que se mete vía vaginal en el que ese aparato va a detectar si eres capaz de hacer esa contracción y de relajar. Porque a nivel suelo pélvico tan importante es que la paciente sepa hacer la contracción como la relajación. O sea, todo esto de los ejercicios de Kegel, que son estos ejercicios de contraer y soltar, muchas veces es ejercicios de Kegel y contraen, pero luego te encuentras que no son capaces de relajar. Entonces, tan malo es que no sepan hacer una cosa como que no sepan hacer la otra. Te puedes encontrar con una hipertonía como consecuencia de eso. Total. Por eso, entonces es como, vale, vamos a reorganizar esto, que funcione en todas sus fases. Entonces, al poner esa sonda vía vaginal y tú hacer la contracción y la relajación, pues vemos cómo Mario Bros sube, coge la manzana y baja, ¿no? O hay un avión que sube, coge la nube y se baja. Y entonces vemos si es capaz de hacer el recorrido que está marcado en ese videojuego. A mayor presión, mayor subirá. Exacto. Cuando más relaje, más bajará, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Y cuáles crees que son ahora las herramientas o más potentes que puedes hacer? ¿O qué es lo que crees que tendría que ser a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento? Todo esto, lo más puntero es para mí. Vale. Aquí hay un terreno pantanoso, ¿no? Un terreno pantanoso, sí, Imagino. porque ahora está muy de moda que nos dediquemos a tener super máquinas en todas las consultas, ¿vale? En cualquier consulta de profesionales sanitarios, cuanto más máquina, más cara y más última, parece que mejor. Y al final, bajo mi punto de vista, el mayor acción de diagnóstico y de tratamiento es que sepamos reconocer dónde está ese músculo, qué es lo que hace y cómo trabajar con él. O sea, no hay más, es que no hay más. Es verdad que tenemos 1000 opciones. Los troncos del método 5P, los winner flows, tenemos diatermias para poder tratar, ¿no? Tenemos máquinas tipo la EMSEIA que te sientas y hacen unas percusiones muy rápidas vía vaginal para que se active. Pero al final todo esto de tratamientos un poco más pasivos, mi percepción es que los tratamientos pasivos por sí solos no son la panacea. Claro. O sea, los tratamientos pasivos sirven como coayudantes de una buena integración, buena propiocepción, buena conciencia y buen trabajo con esa parte muscular. Yo lo veo como que te has saltado muchas etapas para antes de determinar si realmente es lo que necesitas. Hay muchas máquinas que funcionan muy bien. Es que como cualquier método, incluye hasta el mío, o sea, que quiero decir, como cualquier método, te lo venden como la panacea, pero, por ejemplo, yo nunca podría vender un método como que esto es lo que te va a servir para todo. Y el método que yo vendo en realidad es porque creo que es un método de observación, sobre todo de diagnóstico y de exploración. Porque si tú no identificas qué es lo que le pasa a esa persona y directamente vas a tratarla, es decir, voy a poner un caso mío, ¿no? Voy a poner que es fisioterapia. Si yo no te valoro ni nada y te meto en camilla directamente boca abajo, túmbate cara, vendré, voy a lavarme las manos y ahora entro. Y ya estás tumbado boca abajo y empiezo a tratarte. No tiene ningún sentido porque a lo mejor, el origen es que a lo mejor no está ahí. Lo hablé en el capítulo anterior con César, que es que todos los terapeutas no están hechos para el mismo paciente y todas las técnicas no van a servir para el mismo paciente. O sea, todas las técnicas diferentes que hay no se pueden usar para todo el mundo. O usarás una para ti, te funcionará, pero si me viene otra persona, a lo mejor esa misma no le va a funcionar. Sí, yo siempre tengo la teoría de que
como fisios, ¿qué es lo que buscamos? Claro. ¿No? Mejorar la funcionalidad de ese tejido. Si la funcionalidad mejora, ¿no? Si la funcionalidad mejora, esta. ¿Cómo mejora esa funcionalidad? Pues seguramente teniendo a un paciente todas las semanas en una camilla no va a mejorar esa funcionalidad. Hay que darle los recursos al paciente y que el paciente tenga esa parte de corresponsabilidad dentro del tratamiento para que esto pueda mejorar. Claro. Entonces, para mí, toda esta tecnología y estas cosas me sirven, sí. ¿Las uso? Sí, claro. Porque sé que dependiendo de qué momento y en qué situación se pueden darnos mucho beneficio, o a lo mejor para esta persona en concreto para esta la otra. Tienes como muchas carpetas, ¿no? Para poder ir abriendo según qué paciente venga. Eso me pasa a mí también. Pero tener un protocolo estanco de que todo el mundo que entre por aquí tenga incontinencia urinaria, hay que derivarla a este tratamiento o a esta máquina. Por protocolo también. Me parece que no es realista. Claro. Pues aquí es donde quizás se nos está yendo un poco de las manos. Yo creo que tendemos a protocolarizar mucho todo. Todo está protocolarizado. Entonces, si este paciente tiene este perfil, esto. Si este paciente tiene este perfil, esto. Y a lo mejor ni le has preguntado cómo es su vida diaria, no le has preguntado cómo se alimenta, no le has preguntado también si tiene estrés o qué tipo de problema tiene con su pareja, no le has preguntado nada de esto. Directamente vas a la parte mecánica, que al final sí, el músculo es el que acabará sufriendo, pero también tienes que determinar el por qué ha llegado hasta ahí, ¿no? Es que es vital, quiero decir, si en dolor en el suelo pélvico, ostras, ¿qué le está pasando a esta persona a esta mujer para que tenga dolor en el suelo pélvico? Tengo dolor en las relaciones, vale, pero mi hijo está en un tratamiento de no sé cuántos, tengo no sé cuántas sesiones con el psicólogo, la relación con mi pareja ahora está en un momento X, claro, porque estoy en un posparto inmediato, yo me siento a nivel hormonal muy mamá leona y la leona reproductora que hay en mí no está ni de coña preparada para tener relaciones. En ese mood. Claro, hay tantas cosas que gestionar que meterte a hacer X porque tenga dolor, porque toque hacer esto, es como vale, vamos a ver cada mujer qué necesita en este momento, ¿no? Muy frío, ¿no? Todo. Sí. Y no hay un nivel de empatía detrás en el que se le pueda acompañar en todos los campos. Lo hablaba, mira, justo lo de César, que lo tengo muy reciente. Un jugador de fútbol hoy en día necesita detrás suyo a un psicólogo, un nutricionista, su osteópata personal, a su familia y a sus amigos. Si todo esto está, a lo mejor el futbolista acabará funcionando bien. Si todo esto no está bien acorde, no funcionará bien. Estamos hablando porque un futbolista, lo hablaba con él, ostras, estás en el Camp Nou y a lo mejor estás delante de 100.000 personas. Claro. Y si la lías, el peso que te va a caer sobre ti es brutal. Hablando de alto nivel. Pero es que eso se traslada a las personas en su día a día. Yo te he dicho, esa profesión como puede ser otra. Total. Entonces, si esa persona a lo mejor en el trabajo no está bien, acaba, como tú dices, ha sido un posparto, tela también lo que tienes que estar trabajándote después de haber tenido un posparto. El estrés que estás llevando, no sabes cómo duermes, la alimentación también te va a cambiar y demás. Claro, es una odisea. Y sumémosle a esto toda esta parte, que la parte de fisioterapia que vemos cuando existen cicatrices, cuando hay, ¿no? Pues en esta parte de dolor que nos vemos cuando hay una cicatriz de una cesárea, cuando hay una cicatriz de una episiotomía, que es como, o un desgarro que es como el corte vía núcleo central del periné, ¿no? Como en la vulva hacia el ano. Claro, todas estas cosas también implican un hándicap importante en todo el proceso. Una cicatriz bloquea un sistema. Yo, mira, de esto sí que hablaría, porque yo aquí sí que me frenaría y diría, vamos a hacer ver a la gente, vamos a calmarnos, y vamos a hacer ver a la gente la importancia de esto. Porque para mí, por ejemplo, las cicatrices tienen un papel fundamental como un órgano disruptor. Es un disruptor, es un campo interferencial en cualquier membrana, sea la que sea. Porque te hablo incluso de una cicatriz, de una prótesis de rodilla o de un HTH como operaban antes los cruzados, que abrían en canal y miramos a ver qué hay y operábamos. Tú ves lo de fuera, pero no ves lo de dentro. Claro. O sea, tú ves la cima del iceberg, pero tú no estás viendo lo que hay debajo de ese iceberg. Entonces, sí que me gustaría que hablara Ángela primero de las cicatrices, sobre todo el tema de las cesáreas, se está frotando las manos, porque lo que más vas a hablar, yo entiendo que son las de cesárea y episiotomía y demás, también entiendo, ¿no? Y luego, si quieres, yo aporto mi parte de cómo esto se traslada en cualquier cicatriz que hay en el resto del cuerpo. ¿Vale? Así que te cedo los nombres. Vamos. La historia de las cicatrices es como la historia, ¿vale? Para mí una cicatriz siempre es
hay alguna cicatriz, hay alguna intervención quirúrgica, primero nos vamos a por esto, porque creo que una cicatriz implica muchas cosas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. O sea, aquí hay un temazo a tratar bastante importante. Sí, sí. Si nos vamos a una cicatriz de una cesárea tiene 7 capas de tejido que hemos tenido que cortar para llegar a poder sacar al bebé, y luego 7 capas de tejido que supuestamente tienen que volver. ¿Vale? Digo supuestamente porque un tejido cortas, pero tú sabes que cortas por aquí y luego al empalmarlo, el tejido por dentro tiene tanta calidad que tú no unes nervio con nervio, tejido con tejido exactamente. Entonces, ya se buscarán. Al final ellos deciden ir encontrándose. Ese ir encontrándose supone que muchas veces cada uno intenta juntarse y generan adherencias. Adherencias son como limitaciones en el proceso del tejido. Muy bien. Yo, si corto ahora esta camisa y la intento unir, seguramente esta tensión que se genera aquí me genera tensión hasta más arriba. Entonces, todo esto va a provocar que, pues si es que tengo una cesárea porque me duele la lumbar o porque me duele el pecho, porque me duele... Ya, pero es que está todo relacionado por esa tirantez que yo necesito hacer. Yo necesito coger un punto y otro, y para coserlos necesito unirlos y tensarlos. Eso es. Y en las esquinas, porque siempre es como pero es que este lado me duele más el lado... Claro, en las esquinas, hemos tenido que atar. O sea, que realmente visto en la piel... Cuesta un poco de ver y nos cuesta es más un poco, de carnicería, ¿no? A lo mejor, porque... Pero si nos vamos a las costureras de entonces, ¿no? Cuando se ponen a coser, al final hay que hacer un nudo y hay que sostener ese punto, y esa costura hay que sostenerla. Entonces, claro, todo esto a 7 capas de profundidad con todos los tejidos, y que no todas están en la misma línea, no es como pero es que me duele entre la cicatriz y el ombligo. Ya, es que la cicatriz externa es la que tú ves que han cortado piel, pero para llegar al útero quizás han tenido que cortar capas y no están todas en la misma línea, están un poco más arriba. Y por eso muchas veces la sensación de dolor es como a diferentes alturas. Eso es. La cicatriz necesaria es de la más intenso que existe, porque además el día después de dar a luz, con esa cicatriz abierta en canal a nivel abdomen, cortan músculo, cortan fascia, cortan todo. O sea, la capa muscular más potente de nuestro cuerpo, que es ese core, ese centro de poder, ese tal... Que has trabajado tanto. Se va, desaparece un poco ahí porque necesita volver a recuperarse. Y a las 24 48 horas te dicen, reina, levántate. Y anda, como ¿vale? Jesucristo. Es como, sí, tal cual, levántate. Y tú piensas, no puede ser verdad esto. O sea, no me puedes estar diciendo que me tengo que levantar ahora. ¿Cómo me incorporo yo ahora, no? Y lo hacen así. Claro que se marean, claro que, ostras, llevas un rato ahí, te han cortado y encima levántate. Pues es que esto es un temazo. Total. Y de aquí no hay recuperación. O sea, no existe la parte de... Y ahora te vas a rehabilitación como una prótesis de rodilla, recupera esa rodilla. Ya ves, ¿eh? No la hay. Y tu músculo central de sostén se ha ido al garete. Claro, no la hay en la seguridad social. Sí, claro. Pero como todo esto, ¿no? Es como no existe esa rehabilitación o ni siquiera te dicen... Y ahora sería interesante que fueses a un fisio, que fueses a alguien a tratarte esto. Totalmente. Este mensaje tampoco está. No se transmite, ¿no? Es te levantas, te vas a tu casa, tienes a un ser vivo... Que tienes que cuidar. Que depende, si además das pecho, depende casi al 100%, al 96% de ti en todo su esplendor, y tú no sabes cómo ubicarte territorialmente. Totalmente. Entonces, ya no es la parte física, sino es la parte emocional que supone todo esto. Todo el contexto. Todo el contexto, en este momento que estamos tanto abogando por los partos vaginales y los partos naturales, que si tal y que si cual, y además me voy pensando, ¿y yo por qué una cesárea? Y es que no lo he hecho bien yo, o es que no he hecho me habré equivocado. No he hecho lo suficiente como para esto. Y todo este follón, o sea, a nivel físico y a nivel emocional, todas las cicatrices tienen que ver, pero esta me parece de las más, las más importantes a la hora de hablar de cicatrices y cómo nos afectan a nuestro entorno, a nuestra vida y a nuestro día a día. Totalmente. Yo con el caso, que esto creo que lo comentamos en directo, pero en el caso de la cicatriz esta en concreto de la cesárea, tengo un caso relacionado con una fascitis plantar. Y ese es interesante porque la mujer... me acude a consulta con un dolor de la planta del pie, esto hace mucho ya. El dolor de la planta del pie lo tenía desde hace 2 años. Este dolor en la planta del pie, bueno, le salió, tendría 1 año y medio, ponle, no exactamente en el momento del parto. ¿Por qué digo el parto? Porque casualmente hace 2 años que fue madre por segunda vez. Vale.
El primer parto fue por cesárea, segundo parto fue por cesárea también, y usaron, como dice, la misma cicatriz, ¿vale? Entonces abrieron por el mismo sitio, así es como te lo venden. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vienes a consulta y yo como fisio, pues tengo la facilidad de implantar, pues te hago todas las técnicas, hasta usé aguja, es que fue un destrozo. Yo ahora lo pienso y digo, madre mía, qué escabechina le hice a la pobre mujer, ¿sabes? Pero bueno, son las técnicas que hay, ¿no? Pues si al día siguiente... A la semana siguiente la vuelves a citar y la semana siguiente te sigue viniendo igual, pues seguramente yo lo que tengo que hacer es cambiar. Yo soy del partidario de si algo no funciona, cámbialo, porque hay más herramientas. Correcto. No te centres y te obceques en esto. Entonces, sigo tirando el hilo y me dice que sí, que tuvo la cicatriz de la cesárea, que desde que dio a luz no le ha vuelto la regla y ya no está dando el pecho, que eso es importante también. Y aparte... que la cicatriz la nota sensible a día de hoy, todavía dos años después. Entonces, claro, y dije, te voy a cambiar totalmente el tratamiento. Y el tratamiento lo cambio, entonces me voy a centrar al origen. Entonces voy al origen, voy a ver cómo está esa cicatriz. La cicatriz estaba súper adherida y por aquel entonces... Voy a decir que no lo hice, ¿vale? Porque no podía hacerlo, pero tenía mucha confianza. Hicimos mesoterapia. Que se llama terapia neural, que son unas inyecciones de procaína diluida, que hace una terapia polar, despolariza la membrana, entonces el tejido que está muy adherido es mucho más fácil que vuelva otra vez a movilizarse. La procaína la usan lidocaína los dentistas, según una derivada. Entonces, ¿qué pasó? Que le hice la terapia neural en toda la cicatriz, le hice una terapia miofascial a nivel de la zona del útero, ovarios y toda la fascia que hay a nivel lumbo-sacro. Y luego hice un bombeo de toda la parte del hígado. No le tocó el pie, para nada. Entonces, la semana siguiente me vino que se le había ido el dolor de pie, pero encima le había venido la regla y la cicatriz había estado mucho menos rígida. Claro. Entonces, es que me viene por un dolor de pie, ¿qué estás trabajando desde aquí, no? Y eso es la importancia que tú acabas de explicar. Tú has dicho, si esto se adhiere, te puede derivar hasta arriba, pero es que te puede derivar hasta arriba o te puede derivar incluso hasta abajo. Puede derivar hasta cualquier sitio. Claro. Y esto es la magia, ¿no? Que dices, hostia, es que voy a un sitio que yo no entiendo lo que me hacen, pero salgo bien, ¿no? Y dices, ¿por qué lo harán? Esto tiene detrás un desarrollo. Y el tema de la episio también se trabaja... Igual, ¿no? Lo único que es verdad que con las cicatrices de las cesáreas, pues es como vamos a meter toda la carne en el asador. O sea, es verdad que se puede trabajar tanto con punción seca, como con diatermias, como con ventosas, como movilizando, con el dermapen, que ahora está como súper de moda utilizar. ¿El dermapen? No sé lo que es. Vale, es como es micropunción, ¿vale? Es como un aparato que tiene muchas agujitas dentro de un mismo cabezal y al ponerlo en marcha es eléctrico. Tú, al pasarlo por encima, hay como microperforaciones muy rápidas en el tejido. Vale. Entonces, lo que haces es, al generar esas microperforaciones... ¿Llega a hacer sangría? ¿O no? Si no es muy profunda la de esto, o sea, tienes como distintas fases de profundidad. Es que, perdón que te corté, en medicina tradicional china está el martillo de 7 puntas. Vale, es mucho menos. Vale. Mucho menos agresivo. Vale. Entonces es como, es un cabezal súper pequeño con muchas puntitas. Entonces tú, depende de la profundidad a la que quieras ponerlo, puedes ponerlo a 0,5, ¿no? 0,51, 1,5, por profundidad 2. Y por velocidad. Exacto. ¿No? Eso es. Y entonces, claro, ¿qué haces? Todo aquello que hagamos que dañe un poco el tejido, ¿no? Que le hagamos un poco al tejido, ¿qué va a hacer el tejido? Intentar regenerarlo. ¿No? Al regenerarlo va a mejorar esa calidad. Y además, no es procaína, pero poniendo con esto, ahora que está muy de moda el ácido hialurónico y todas estas cosas, si tú pones un componente de ácido hialurónico dentro, lo que haces es aumentar... Se regenera más fácil el tejido, claro. Encima es colágeno al final. Ya está. Es decir, que todas estas cosas aquí, mucha entrada vía vaginal si es posible y movilizar mucho la cicatriz desde dentro, que aquí es cuando esto de tengo dolor en el útero, me molesta mucho, no estoy terminando de tener reglas, me duelen mucho y demás, es porque hay una adherencia interna. Entonces, claro. Todo lo que hagamos desde dentro bien, la diatermia nos ayuda mucho a profundizar un poco más, pero si luego movilizas desde dentro, nos ayuda también a mejorar porque esto. Al final la diatermia es un calor profundo, ¿no? Tal cual. Es lo más y ya no solo es el calor, sino el tipo de corriente que tiene, ¿no? Son 418 hercios creo que son, entonces al final el tipo de... La frecuencia. La frecuencia de la corriente esta. Entonces, la corriente más el calor que implica la diatermia nos ayuda a profundizar un poco más y a que llegue más vascularización al tejido. Entonces, eso, pues claro, en un abdomen es mucho más fácil gestionar esto porque no hay
no hay sensación de a ver qué me vas a tocar, a ver qué me vas a hacer. En un abdomen es un sí, venga, tírali y anem fent. Y que entiendo yo que según qué zonas, ¿no? También, y por zonas, al final la paciente puede verse como más intimidada. Por esto, entonces, ¿qué pasa a nivel musculatura, o sea, a nivel episiotomía, cicatrices en vulva, vagina y demás? Lo que hacemos, o sea, en la vulva más que en la vagina, lo que hacemos ahí en la vulva es mucho masaje perineal, mucho miofascial, mucho bombeo externo. La diatermia también la podemos usar ahí, pero es verdad que a mí no me gusta hacer punción seca en perine. Creo que no hay ninguna necesidad de estar haciendo una punción seca en un perine, que se hace, nos formamos en ello, se hace y ya está, pero pues bueno, hay otras muchas cosas para poder hacer, ¿no? Al final es como vamos a jugar con esto, que podemos hacer mucho más desde otras perspectivas, que no sea como... Sí. Al final la punción seca, ostras, para una hipertonía lo puedo llegar a entender, ¿no? Si hay una hipertonía del músculo. Pero si no la hay, porque a lo mejor es una adherencia y una hipotonía. Y con un vibrador se tratan muchas cosas. Y esta es la realidad. Con un vibrador se tratan muchas cosas. Buen melón. No a nivel solo buscar la parte esta erótico-festiva de un vibrador, pero al final hay una vibración. Claro. Si yo busco sigue siendo frecuencia lo de antes, ¿eh? Si yo quiero aumentar la movilización y el aporte sanguíneo a esa zona, si yo apoyo un vibrador directamente sobre un tejido, va a movilizar el tejido. Claro. Esa movilización de tejido me va a ayudar a que si hay alguna adherencia se pueda quitar, si hay algo que me pueda estar molestando en el camino de no se está moviendo como debería, al ponerlo me puede ayudar. Entonces, coño, se ha puesto de moda ahora las pistolas de masaje. Es lo mismo. Un vibrador. Es que un vibrador es maravilloso. Un vibrador y un espejo en cada cajón de cada casa. Esto sería como el ítem a tener y a recordar. Hostia, tiene título de libro eso, ¿eh? Título de libro eso, ¿eh? Apréndetelo ya, ¿eh? Sí. Mira, a raíz de esto, sí que me gustaría también que hablásemos de otro tema que es importante, porque ya que hablamos también del posparto, hablar también del tema del preparto, ¿no? De la preparación a todo esto. Vale. Ahí, ¿cómo podríamos trabajar o cómo crees que se puede ayudar también a las embarazadas a llevarlo? A ¿qué crees que sería mejor? ¿Que entrenasen, que hicieran reposo? O sea, todas estas cosas están porque tienes tanto por un lado gente que te dirá una cosa y tienes también por otro lado gente que te dirá otra. ¿Tú qué opinas o qué opinión tienes al respecto? Vamos a abrir otra cajita. Exacto. Vale, la siguiente cajita es que una mujer embarazada está embarazada, no está enferma. Exacto. O sea, esto es como ítem prioritario. Una mujer embarazada está embarazada, no está enferma. Perdona que te corte. Si te fijas, no se puede hacer nada con una embarazada. Yo no puedo hacer miofascial, no puedo hacer técnicas tal, no puedo hacer nada, pero no puedes hacer nada porque no hay ningún paciente que se quiera prestar a hacer un estudio. Claro, no porque no se pueda. Claro. Entonces es como hay tanto miedo como hasta que no hagas ejercicio, no hagas tal, compañeros fisios, no, yo no te trato estando embarazada. Pues que si le duele la espalda, no puede caminar o le duele el cuello, sí se pueden tratar a las embarazadas, claro. ¿Sabes? Es como sí lo podemos hacer. Sí. Otra cosa es que quieras eximir tu responsabilidad. Claro, porque si a lo mejor detrás a nivel legal hay algo que pueda decir que por culpa de tú haberla tratado ha pasado esto, claro, y porque igual... al final es verdad que existe mucho miedo con que pueden haber pérdidas fetales, pero a esto la sociedad nos tenemos que acostumbrar. Total. O sea, un bebé, una personita, necesita de muchas gestiones para ser personita. Entonces, esas gestiones desde un óvulo y un espermatozoide son muchísimas gestiones. Todas esas gestiones es posible, ojalá no pasara nunca, pero es muy probable que en algún momento se detenga este proceso. Claro. O sea, un bebé es un milagro, que salga todo... Es un milagro que seamos tantos tan bien aparentemente, sí. ¿Vale? Porque luego cada uno tiene sus cosas, pero que seamos tantos tan bien aparentemente es muy complicado. Sí. Entonces, entiendo que haya como un máximo respeto con embarazadas, porque si tú estás haciendo algo con una embarazada y resulta que después de tú hacer esto hay alguna pérdida fetal, pues entonces la pérdida fetal van a decir que es por tu culpa y a nadie nos apetece que esto sea así. Pero si hay una pérdida neonatal, gestacional, fetal, no es culpa de nadie, es porque hay seguramente algo dentro del sistema que no ha seguido los pasos que tenía que hacer y el propio sistema, antes de desencadenar algo que no debería desencadenar, decide parar el sistema. Hasta aquí. Ya está. Es frío hablarlo así, pero es la realidad. Y entonces creo que hay que normalizar esto y hay que hablarlo como tal. Totalmente. Entonces, una embarazada puede hacer su vida normal hasta el momento. Creo que la propia embarazada va a ser la persona que nos diga esto no me apetece hacerlo, con esto no me siento tan cómoda a nivel ejercicio y demás.
en la alimentación hay que tener cosas más controladas, pero es verdad que es como un, ostras, todo tan, que es como un dejarla respirar un poco. Genera más estrés que otra cosa. Dejarla respirar un poco, que lo que quiero es que tengan mucha oxitocina, que su oxitocina rebose por todos los lados y al final llevan tanto nivel de cortisol que las estamos matando, pobres, con tanto que hacer. Todo de estrés. Preparación al parto, 300 preparaciones al parto, no ha hecho lo suficiente, a ver si ahora el parto no sale bien, a ver si ahora... No, calma. ¿Qué te apetece hacer? Claro. Disfrútalo. ¿Qué te apetece hacer? ¿Ir a pasear por la playa? Pues vete a pasear por la playa, ¿no? A ese nivel. Sí. Y de cara a preparaciones al parto, yo es que estoy un poco no en contra, pero creo que necesitamos cambiar como sociedad estos conceptos. El cuerpo sabe parir. O sea, el cuerpo de una mujer está preparado para dar a luz. Somos animales y como animales el sistema sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí. Se complican las cosas y la gran suerte que tenemos hoy por hoy en la sociedad en que vivimos es que está la medicina que nos ayuda a generar cuando todo necesitemos apoyo. Todo... Y ya está. Claro. Pero la mujer, el cuerpo de la mujer sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, agobiamos a la sociedad en la preparación al parto. Bueno, vale que tengamos información, pero que les hagamos disfrutar de su cuerpo, que les hagamos moverse, hacer ejercicio, que les demos la información óptima en cada momento. Pero llega un momento de saturación de información, Fran, que esto es como un no será precis. O sea, no será precis. Sí. Y lo que falta es que nos demos más información de cara a preparación al posparto. Claro. Que hay una mierda, perdón, hay nada de preparación al posparto y esa preparación al posparto es lo que nos hace falta, porque nace el bebé y la mujer realmente es la gran abandonada y olvidada. Lo que hemos hablado alguna vez, que lo de la diástasis abdominal. No, es que tengo diástasis. Bueno, ¿y cómo no vas a tener? ¿No? Por mucho que tú ya estás preparado, te has preparado sobre todo, yo creo, yo el enfoque que le daría si fuera mujer es, me voy a preparar para que intente llegar al parto lo mejor posible. Lo que venga después, oye, pues es lo que hay, ¿sabes? En ese momento. Ya vendrá el después, ¿sabes? Sí, y que todo es como el parto. Pero es que en el parto tienes pocas posibilidades de gestionar tú cómo quieres que sea el parto. Es lo que hay, o sea, eso va a venir como va a venir y tú vas a hacer lo que vas a poder. Y ahí vamos a gestionar vida un poco, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo desde otras perspectivas y vamos a cambiar un poco la gestión. Las diástasis abdominales son un temazo, pero toda mujer embarazada, vamos a repetirlo por si aún gas, toda mujer embarazada va a tener una separación de rectos, va a ceder esto porque biomecánicamente y biológicamente tiene que ceder el abdomen para que quepa una personita dentro. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar a posterior? No lo sé, porque hay tantos factores a tener en cuenta, genéticos, predisponentes, el momento del parto, tu calidad, todo tiene que ver tanto que ya veremos si luego eso viene o va. Total. Entonces, claro, aquí hay mucha tela que cortar, tela que cortar. Me gusta el podcast de hoy porque vamos a dar muchas pinceladas. Luego más adelante, si se dan más casos de estos y la gente también lo pide y hace preguntas sobre todo y diga, oye, me gustaría que se hubieran tratado este tema o este otro, esto se puede llegar a anotar y demás, y oye, más podcasts como este yo estaría encantado. Yo estaría encantado. Otro melón. Ya que nos hemos metido también en el tema del posparto otra vez de nuevo y con la diástasis y demás, y estamos más en relación del parto, tema epidural. ¿Qué opinas? Yo luego voy a decir mi opinión también, del tema de la epidural, pero... Vale. Como os he dicho antes, tenemos la grandísima suerte de la que la medicina ha evolucionado y tenemos ahí unos recursos. Y los recursos están y me parece fantástico que los podamos utilizar. Pero es verdad que tenemos que saber qué implica todo. O sea, yo no puedo decirle a una mujer que está sufriendo y que no está sabiendo gestionar un poco el proceso y que está muy asustada por todo y que, bueno, no, muchas cosas que pasan en el proceso del parto, apáñate, ¿no? Bueno, pues hay un recurso ahí que podemos utilizar. A mí me encantaría que de entrada no fuésemos nadie diciendo yo sí o yo no. Claro. O sea, que fuese vamos a ver qué pasa. Porque te expones también a esto. Y en el vamos a ver qué pasa, cuando me vea y no tenga ya recursos para poder gestionar, podemos pedir el comodín del público. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo tu cuerpo puede ir adaptándose a esto. Al final, una epidural es un sistema de bloqueo tanto motor como sensitivo. Si yo necesito que tú estés como con tu cuerpo un poco gestionando para saber dónde se están generando las presiones, qué está pasando con tu cuerpo, para que cuando te dicen vamos a hacer el expulsivo, ¿no? Vamos a pujar y demás, tú cuando pujes sepas hacia dónde tienes que empujar y cómo poder hacer el proceso, si hay un bloqueo tanto físico como sensitivo,
no vas a saber que tienes que Va a empujar. salir porque va a tener que salir. Entonces es como haces lo que puedes, porque al final es como esa fuerza sobrenatural que te nace dentro, haces lo que puedes, y en ese hacer lo que poder, pues ya viene, bueno, pues lo que venga. Pero es verdad que si tu cuerpo se gestiona, tú eres capaz de gestionarlo y el entorno te ayuda, porque esto también es súper importante, ¿no? Lo que te acompaña en el entorno cuando estás en ese momento. Todo te acompaña y ves que lo vas llevando y ves que todo el proceso es guay y que, pues bueno, te adaptas y demás, pues es maravilloso, porque al final ni tu cuerpo tiene esto, ni tú sabes qué estás haciendo y cómo está procesando todo el momento. Es verdad que luego a posterior a veces nos quedan secuelas de esa sensación de dolor, adormecimiento y demás de la zona lumbar de la epidural, que es posible que algo de ese contenido pase a nivel riego sanguíneo y pase a nivel fetal. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas. Entonces, yo no voy a decir que no, porque no sé si el día de mañana que vaya a ser madre y me encuentre en esa situación, lo primero que haga sea levantar la mano y decir, la toda la que tengas por ahí viene a mí, gracias. No lo sé. Sí. Entonces, pero sí que es verdad que es como vamos a darles los recursos en esas preparaciones al parto, que no es como conoce tu cuerpo, siéntelo, medita, no sé, es como céntrate en mundo parto, vamos a ver, y hasta donde tú consideres y hasta donde tú puedas, hacemos marcha. Sí, yo creo que lo que has hablado antes de la conciencia corporal es clave. Pero es para brutal. Todo en general, y en este caso lo que más. Yo creo que lo que más se tendría que sacar de provecho de esta preparación al parto es la conciencia corporal, del que tú seas capaz de cómo transmitir las presiones, de cómo hacer las contracciones, de cómo hacer las relajaciones, porque al final es una situación que no vas a estar muy cómoda, ¿sabes? No, se va a dar el caso, vas a tener unas contracciones que vas a querer morirte. O sea, yo no querría pasar por ahí, la verdad. Es una experiencia salvaje, en toda regla. Totalmente. No lo he vivido en primera persona, pero totalmente. Sí he acompañado a mujeres y ¡buah! Claro, es que es eso, que tú no lo has vivido, pero sí que lo has visto, ¿no? Y entonces, viéndolo, puedes determinar que dices, es la experiencia que es única y no vas a vivir nada igual nunca en la vida. Y que los recursos que tenemos ahora mismo con el tema de la epidural sí que pueden ayudar, pero no deberíamos ir como una primera instancia a acudir a esto. Y te voy a decir más el por qué no. Se llama epidural porque esto es un espacio, es decir, el espacio epidural es el que está entre la dura madre y la aracnoides, ¿es? Aracnoides. Hay una cosa que envuelve... Es que a ver cómo explicas esto. hay una membrana que envuelve lo que es la médula espinal, que está como por dentro de la columna, y esa membranita que la envuelve tiene 3 hojitas, ¿vale? Que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, en cada hoja hay un espacio. Bueno, pues el espacio que intentan meter ellos este anestésico es el espacio epidural, es decir, entre la dura madre y la aracnoides. Pero ahí vas a ojo. Entonces, ahí te sientan, tú te recuestas un poquito hacia adelante, abre un espacio que hay entre creo que es la tercera y la cuarta, recuerdo, no recuerdo, entre una vértebra lumbar y la otra, y cuando tú te flexionas y se abre este espacio, meten la aguja por aquí dentro y llegan hasta donde llegan. Puede que te pases o puede que no. Y por esto muchas veces es lo de hay una pierna que se duerme y la otra no tomas nervios por ahí. Claro, no sé qué, no estoy notando nada o estoy notando mucho o solo me noto, ¿no? Es como por eso cada una tiene una experiencia distinta de lo que es poner una epidural. Exactamente. No es aquí y ya está. No es pues a mí me la pusieron y no noté nada. Claro, es que no sé si atinamos o no atinamos. Eso vas a ojo. Entonces, lo importante para nosotros como osteópatas es que, yo hablo de mí, sí. es que para nosotros la meninge es muy importante porque el occipital y el sacro trabajan a la par y hacemos lo que tú hablabas antes de que tiene que fluir todo. Para nosotros existe el MRP, que se llama el movimiento respiratorio primario. Y esto es que en cada respiración, en cada expiración de aire, el occipital y el sacro trabajan a la par, de tal manera que en flexión van así y en extensión van así. Significaría que haría esto y el sacro lo mismo, así y así. Esto te hablo muy exageradamente, pero es como un movimiento fluido, ¿vale? En todo momento. ¿Qué sucede? Que ¿quién mantiene esta relación entre el occipital y el sacro? Las meninges, ¿vale? Claro. Si tú rajas ese espacio, volvemos a lo de antes de las cicatrices. Hay una cicatriz. Hay una cicatriz y una adherencia. Entonces, esa adherencia lo que te va a provocar es una pérdida de movilidad de ese movimiento respiratorio primario. ¿Por qué cuando te ponen la epidural tienes un dolor de cabeza continuo? No se entiende, ¿no? Si te lo han puesto en la espalda, en la lumbar. Claro, por esa conexión. Esa conexión que hay entre el sacro y el occipital. Y entonces, también cabe destacar que eso pasa a líquido cefalorraquídeo, pasa a membrana. Y entonces eso también te puede dar
otros problemas asociados a posteriori, ¿vale? Como una rigidez, como un bloqueo, una barrera que se le llama en osteopatía, etc. Sí, y el dolor este del propio, ¿no? Nervio, Del ¿no? propio espacio donde se ha puesto la epidural, que es como vienen a los 3-4 meses y ¿por qué me duele a mí esto? Claro. ¿Que pusieron la epidural? Sí, Sí. vale, pues ya está. O sea, Se entiende. se reabsorberá, moveremos los tejidos y ya veremos Y que vuelva a cómo fluir todo como haremos todo estaba. esto. Claro, Correcto. claro. Pues oye, la verdad que me ha gustado mucho, ¿eh? Yo siempre que hablo contigo de estos temas, a mí me encanta. ¿Hacia dónde crees? Esa ya sería de las últimas. Vale, preguntas. venga, vamos. ¿Hacia dónde crees que va a derivar todo esto de la fisioterapia del suelo pélvico? ¿Qué es lo que podemos estar trabajando ahora? Pero ¿tú qué crees que se pueda trabajar en un futuro? ¿O qué es lo que te gustaría, mejor dicho, pero en una situación utópica a lo mejor? Porque a lo mejor no tenemos todas las herramientas y todavía no podemos estar integrados en la seguridad social como... Ojalá. ¿Podemos? Sí que podemos, pero vamos a decir que no nos dejan de momento. Ojalá. Y entonces, como tú has hablado antes de que cuando hay una cicatriz de la cesárea, no te pueden decir ya de ponte, levántate, anda y tira ya de una, y no hay nada más, es lo que hay, ¿no? Yeah. ¿Hacia dónde te gustaría que tirase esto? A mí me gustaría que, por una parte, creo que la fisioterapia suelo pélvico, antes dentro de la fisioterapia era como te tumbas en la camilla, te pongo unas corrientes y te hago un masaje, ¿vale? La fisioterapia del suelo pélvico ha llegado a un momento que se ha convertido un poco en esto. Entonces, el año pasado en un congreso en Valencia sí hicimos como la coña una compañera y yo del que la fisioterapia del suelo pélvico no se convierta en el McDonald's de la fisioterapia, ¿no? Queremos que esto no sea así un poco. ¿Qué queremos hacer con la fisiosuelo pélvico? Que al final sea como un integrado, que sea coherente, que sepamos individualizar, un poco, ¿no? Individualizarlo, personarlo, que sea coherente, que respetemos un poco más a la persona que tenemos delante, con aquello que decía de no todo vale a nivel intracavital, no todo vale se pueden trabajar otras muchas cosas, y que tengamos en cuenta que la persona es un todo a todos los niveles, que la parte emocional importa, que el estado de su entorno y su familia importa, que no todo tiene por qué ser ya, y a lo mejor no es el momento de la paciente ideal ahora. Claro. Pues cuando lo sea, ya bienvenido veré, ¿no? Esta mañana no he hecho una sesión, ha venido la paciente y me ha dicho, ayer diagnosticaron a mi hijo de X, y yo, pues nos hemos quedado hablando, hemos visto de qué iba el asunto y se ha ido a su casa. Claro. He considerado que no era el momento de ni pensar en ejercicios, ni pensar en tocar pelvis, es como seamos un poco más personas a este nivel, y a mí sí me encantaría que entendiésemos que la sexualidad tiene que ver con placer y no tiene que ver con dolor. O sea, que nadie se sienta obligado o tenga la necesidad de tener relaciones sexuales por obligación, porque toca, ni por dolor y porque tiene que ser así, sino que la sexualidad implica placer, y que tengamos una mayor conciencia de nuestro cuerpo, que la menopausia no es el fin de la vida sexual ni la vida activa de la mujer, que la menopausia es una etapa más dentro de la vida de la mujer, y que todo va a funcionar en medida de que la educación sexual sea nuestra prioridad, porque dentro de una educación sexual de calidad implica que hablemos de ciclos menstruales, de hormonas, de cuerpos, de cómo sentimos, de nuestra conciencia corporal, un primer momento. De nuestra etapa como jóvenes, como madres, como embarazadas, como... Y de que se entienda todo eso en cada etapa, ¿no? Todo en cada etapa, desde una etapa un poco más como respetuosa y acompañada con profesionales de calidad. Esta sería mi visión de la fisio. Totalmente. Te haría un montón de preguntas más, pero creo que vamos a cortarlo aquí porque hemos hablado de muchas cosas y para no sobresaturar, pero me quedo pendiente tema de sexualidad porque hemos hablado mucho de embarazo, preparto, posparto, hemos dado pinceladas también de dolor, pero creo que podríamos hablar más sobre el tema del dolor, de cómo se aborda el tema de la sexualidad también, el tema desde la adolescencia, que eso también me gustaría mucho hablarlo, porque eso creo que puede ser un condicionante para muchísimos más muchas cosas. Campos a futuro y demás. Y bueno, tengo ahí unas cuantas que le tengo que dar bola y creo que también lo mismo, lo que he dicho antes, que si la gente este tipo de contenido le gusta y quiere que profundicemos más en el asunto y hablemos más de este tipo de perfil de fisioterapia y tal, yo encantadísimo porque me parece súper fundamental. Así que nada, oye Ángela, un placer como siempre. Gracias, no, de verdad, gracias porque me hace como un mogollón de ilusión estar aquí. Además es como aquí en este entorno. Es como el entorno donde nos conocimos. Exactamente. Donde pues hacía 1000 que no volvía y es como me ha hecho como mucha ilusión estar aquí. Total.
cuando vi el otro día que el primer podcast era con Miguel, fue como no me puedo creer que estén Fran, Miguel, que yo vaya a ir, que estemos los tres en clase, que los tres hiciésemos fisio, que ya los tres ves. llegásemos aquí. Eso es súper... Eso, Y no que lo- además- eso no lo había hablado antes, pero es que eso es súper curioso, que Miguel y yo sí que estudiamos juntos en la misma carrera, Sí. perdón, en la misma universidad, pero tú estudiaste también fisioterapia en otra universidad y al final, mira... Nos hemos juntado, es como, me hace como especial ilusión esto, Total. y porque además creo que ninguno de los tres al final era como su idea principal, es como que los tres hemos llegado así como de la nada y al final nos hemos metido aquí y es como un Yep. qué guay que estemos, o sea que me hace como mucha ilusión, Sí, que estoy sí. muy contenta y que gracias, pues ya Gracias a tú. está. Bueno, Eso. pues nada, lo dicho, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Adiós.